La cuarta resolución miscelánea, que se publicó el 10 de octubre de este año, ya incluye una nueva forma de pago, que se llama intermediario de pagos. ¿Me expliqué? ¿Cómo entender esto y ves que sí se podría hacer deducible? Tú eres mi proveedor, ¿de acuerdo? Ernesto es mi proveedor, pero yo no le voy a pagar a Ernesto, le voy a decir a Juan, quiero que tú, Juan, le pagues a Ernesto. ¿Eso se puede hacer? Sí. Claro, yo le ordeno a Juan que le pague a Ernesto, porque así convenimos, ¿queda claro? Entonces van a utilizar una nueva forma de pago llamado intermediario de pagos. ¿Se me expliqué? Okay. Y como Juan te va a pagar, ojo, la misma regla, que te voy a decir cuál es, no establece cuáles son los supuestos como forma de pago Juan te puede pagar. Por lo tanto, al no abrir esos supuestos, él te puede pagar en efectivo. Te puede pagar con tarjeta de crédito personal. ¿Deducible al 100%? Claro, pero ¿cuál es la condición? De que cuando yo tenga dinero a Juan, le reembolse vía bancaria. Esa es la condición. Y sorpresa, el CFDI debe llevar 3 RFCs. Y otra vez, chécalo con tu PAC, claro, de ti como proveedor, mío como cliente, ¿y qué crees? El de Juan como tercero, ¿no es cierto? Regla 27113 de la miscelánea, ahí está. Ahí sí. ¿De acuerdo? Pero contestando tu pregunta inicial, sin broncas. Hoy cobro, factura el día 18, sin broncas. Forma de pago 01, pero ¿cuál es la consecuencia? No es deducible. Pero para el cliente. Claro, claro, papá. Sí. Es que yo ya le comenté y no me dice nada. Yo estoy pensando que al ratito me va a decir, ¿sabes qué? Cancélamelo. Ese es el punto. La filosofía del 3.3 dice, una vez emitido el CFD y una vez cobrado, no se debe de cancelar. No se debe de cancelar. Ese es una regla. Claro. ¿Me podría decir el fundamento? Con mucho gusto. Sí, okay. 27135. 27135. Ahí está. Muchísimas gracias. Yo sé que es muy descortés, pero por tiempo me pediste la voz ese ratito, ¿tú o no? Ah, bueno, entonces sí. A ver, bésale el micrófono. Solo un comentario rápido. Cuando se ¿comentario, hace el crítica CFDI, o reclamo? No, bueno, no es duda. En la página del SAT, sí, no está el espacio para los 3 RFC. Pero es que es el punto, o sea, la autoridad simplemente suelta, ya depende de uno que tenga que adecuar. Si en la página del SAT no está, ¿yo qué haría? Irme con un PAC, y si el PAC no sabe, me voy con otro PAC para que realmente tenga ese escenario, ¿no es cierto? Y cumpla con el requisito, porque si no cumple con el requisito, en el ejemplo de Juan y Ernesto, no es deducible nada, nada. ¿Y no se puede poner en el texto? No, ahí sí no, tiene que ser digital, ahí sí no. O sea, en la página del SAT, pero en el texto. No, tiene que ser en digital siempre. Entonces, la sugerencia es ve con un PAC que sí lo permita. Mande, Héctor. Esta regla 2.7.13 viene a aclarar lo que antes estaba en el 35 del reglamento de ISR. Más que aclarar, complementar, yo diría, Porque hasta 2014, como estaba en parte de 2015, como estaba el reglamento superior de ISR, los criterios que habían emitido los tribunales fiscales y en la corte era de que el segundo pago, el pago por cuenta de tercero o a través de terceros, también tendrían que demostrarse el origen vía cuenta bancaria. Claro, sí, efectivamente. Y esta regla nos permite obviar eso. Claro. Y fíjate que nada más para entrar en materia y para que quede el antecedente, entrando en el catálogo de pagos, ¿de acuerdo? Ya viene contemplado ese ejemplo. ¿Qué hice? Ahí está. Bueno, en la parte, por ejemplo, si nos vamos a lo que son forma de pago, dicho ya tiene 22 conceptos. ¿Ve? Y el concepto 31 dice intermediario de pagos, que es el ejemplo que acabo de poner con Ernesto y Juan. No va a facilitar la vida, claro. Un mandato, un poder a favor de un tercero y que haga todo. Ahora, esa es la filosofía, porque con el nuevo reglamento de la ley del IVA es exactamente el mismo ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos con el agente aduanal? Regularmente le damos dinero para que él haga pagos por nombre y cuenta de quién, míos. Puede pagar los impuestos de importación, puede pagar los incrementables, puede pagar los derechos de trámite aduanero, ¿no es cierto? Puede pagar inclusive el IVA, ¿queda claro? Y con eso yo soporto esto, que lo hago a través de la agente aduanal, a través de un contrato de mandato, y con esta regla estoy limpio, con esa regla. Y ojo, un detalle, si analizamos cada uno de esos conceptos, vean que en muchos de ellos no hay flujo de efectivo, no hay flujo de efectivo. Ejemplo, vean, este que se llama compensación. En compensación, ¿qué es? Tú me facturas a mí, Héctor, y yo te facturo a ti.
por lo tanto tengo la cuenta por cobrar y la cuenta por pagar. ¿Qué hacemos? Neteamos, compensamos, hace un contrato de compensación en materia civil y le damos efectos a los IVAs y no hay flujo de efectivo. ¿No es cierto? Otra, remisión de deuda. Otra vez, yo le debo a José Campos y no le quiero pagar a José Campos, le quiero pagar o mejor Juan que le pague a José Campos. Remitimos el acreedor primitivo. Entonces, esos ejemplos bien estructurados a través de un contrato pueden dar la pauta a que pueda acreditar el IVA sin flujo de efectivo. Ahora, algo que Juan me compartió en su momento, ya tiene un par de semanas. Es muy común, y ya retomamos la plática, es muy común que derivado de la cancelación del CFDI, porque en algunos casos sí se puede cancelar, en algunos casos, no en todos. Por ejemplo, ¿cuál? Que te equivoques en mi RFC y que ese RFC sea de otro. No quiere decir que esté mal. O sea, sí lo capturaste, pero en lugar de poner I, pones 1, y casualmente sí existe, y yo no me doy cuenta. Entonces me llevo ese CFDI y después se cancela. ¿Me explicó? Entonces, en ese ejemplo, ¿qué puede pasar si hoy yo te pago a ti, Héctor? Y lo cancelamos, pero se vuelve a emitir el mes que sigue. La pregunta es, ¿cuándo acredito el IVA? Cuando el CFDI original ya no sirve, porque ya no tiene efectos, ya está cancelado. Se vuelve a emitir un CFDI el mes que sigue. Por norma, el acreditamiento tendría que ser el mes que sigue, pero ya está pagado. Hay un criterio de la Prodecom, lo que me mandaste, que dice, pero como criterio de la Prodecom, no del SAT, que si tú acreditas que ese CFDI está pagado, aunque no tengas ese CFDI en ese momento, sorpresa, puedes acreditar el IVA. Y ya es un antecedente frente a una observación del SAT. Oye, la Prodecom me dijo esto, tú peleate con ella. ¿Sí queda claro? Porque hoy el IVA tiene que estar desglosado en forma expresa y por separado. ¿En dónde? En el CFDI. Pero en el CFDI en el mes 1 ya no sirve porque se canceló, se metió en el mes 2. Pero ¿cuál es el comentario también importante que le decía al contador Juan? ¿Qué pasa si ese CFDI me lo omiten cuando es un año diferente? Ahí ya se perdió. Ya se perdió. Sale. Vamos a retomar la plática. Bueno. Bueno, nos quedamos aquí en bancos, gracias. El punto 9, nada más recordándole, estamos casi cerrando 2017. Repasen el decreto del 18 de enero de este año que nos habla de la deducción inmediata, con dos requisitos: persona física o persona moral con actividades empresariales, ¿de acuerdo? Bienes nuevos, entiéndase bienes nuevos los que se usan por primera vez en México y que los ingresos del año pasado no hayan rebasado de 100 millones de pesos. Y ese es un ejemplo buenísimo, porque compren cualquier activo excepto dos: automóviles y equipo de oficina, y le pueden aplicar, sorpresa, deducción inmediata. ¿Queda claro? Ahora, y ya algo importante, y se tiene que pagar, no me apalanco con una financiera, doy el enganche, acredito el IVA al 100% y lo deduzco de manera inmediata. ¿Cuál sería el único perjuicio de este supuesto? Cuidado con el coeficiente de utilidad, nada más, porque el coeficiente de utilidad incrementa para el próximo año, por el efecto de la deducción inmediata. La fórmula sería, si hay utilidad fiscal más deducción inmediata entre ingresos nominales. Si hay pérdida fiscal, porque eso puede provocar pérdida, ¿de acuerdo? La deducción inmediata menos la pérdida fiscal puede ser mayor la deducción inmediata. En ingresos nominales hay coeficiente de utilidad. ¿Sí queda claro? Pero repásenla porque puede ser la pauta para que no paguen impuestos 2017, derivado de la deducción inmediata. Ahora, si quieren venir al curso de cierre fiscal, ¿cuándo es? El jueves, este jueves, con un servidor, ¿vale? Bueno, punto 10, no hay impuestos nuevos ni se incrementan los ya existentes, pero ya veamos que se incrementa la parte de los accesorios. Y bueno, sin embargo, aquí viene la parte importante, ¿eh? Sin embargo, pese a que no hay incremento de impuestos, vean, se incrementa la recaudación en el 2018 en un 8%. Y aquí viene una pregunta insensata. ¿Quién creen que va a pagar ese incremento en recaudación si no hay alza de impuestos? No. Los mismos contribuyentes. Y ven, ¿a través de cuántos vehículos? Número 1, a través de los accesorios. Ahí está. Ahí va a haber una recaudación. A través del RIF. El RIF hoy se asustarían. ¿Cuánto ha recaudado a septiembre del 2017? Poco más de 5,000 millones de pesos. El RIF, que por cierto se vuelve a publicar el decreto de estímulos fiscales para RIF, artículo 23 de la Ley de Ingresos.
¿Qué quiere decir ese decreto? Que por primer año no pago nada de IVA, nada de IEP, siempre y cuando sea público en general. ¿Sí me explicó? Tercer supuesto para incrementar la recaudación, fracción 9 del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que se llama revisiones electrónicas. Y el último por excelencia, ¿cómo va a incrementar la recaudación? Un concepto que se llama CFDI. Eso es lo que le está pasando a la autoridad. A través del CFDI van a recaudar más impuestos. ¿Me expliqué? Deja las multas, el mismo CFDI, de verdad. Pero bueno, ahí está. O sea, concluyo con esta parte, la introducción, en el entendido que el CFDI es un elemento de recaudación al 100%. Y no olviden los bancos, lo que decíamos hace ratito. Cualquier dinero que cae en los bancos que no tenga un origen, ¿de acuerdo? Ese es un ingreso a ojos del SAT, ¿de acuerdo? Sale. Bueno, y aquí están, vean, a través del régimen de cooperación fiscal, incremento de accesorios, por auditorías que haga la autoridad fiscal, por revisiones electrónicas y por la implementación del CFDI, ¿de acuerdo? Y conceptos que van a incrementar los ingresos para el año 2018, ¿de acuerdo? Sale, bien. Conceptos que van a impactar en 2018, que es un resumen de lo que hemos platicado hasta ahorita. Razón de negocios, generación de valor y esta palabra, cumplimiento. Cumplimiento en todos los aspectos, y más en materia fiscal, que dicho sea de paso, regularmente algo se nos puede estar escapando. Por ejemplo, hoy que voy a empezar el curso del día jueves, empiezo con algo muy simple. ¿Cuántos estados financieros debo llevar y cuántos llevamos? ¿Cuántos libros de contabilidad debo llevar y cuántos llevamos? Si he presentado todos los movimientos en materia de RFC, ¿me explicó? Ejemplo con el CFDI. Vean cómo se complican las cosas los mismos clientes. Cuando me dice, ¿no va a llevar domicilio el CFDI? Correcto, no lleva domicilio, pero sí va a llevar lugar de expedición, ¿no es cierto? ¿Y lugar de expedición qué es? El código postal. Y viene me hace una pregunta un cliente, me dice, a ver, José Antonio, entonces si yo emito un CFDI en mi local, en mi establecimiento, ¿va a llevar el código postal de este establecimiento? Sí, efectivamente. Dice, pero tengo un problema. ¿Cuál? Que no lo he aperturado ante el SAT. Entonces vean cómo se complican, porque para que lleve el domicilio del establecimiento, ¿qué tuve que haber hecho previamente? Darlo de alta en el RFC como establecimiento, ¿no es cierto? Entonces, vean cómo se las complican las cosas, Ahora, otro ejemplo, y sigo con cumplimiento. En materia de actas de asamblea, hay una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles que data de abril del año pasado, y me dice que cuando quiera hacer un acta de asamblea, tengo que presentar un aviso informático, ¿ante quién? Ante la Secretaría de Economía. ¿Quién lo presenta? Otro ejemplo, cuando vino la reforma laboral, decía, los patrones que tengan trabajadores tienen que presentar su inscripción en el Infonacot. ¿Sí recuerdan eso? Y si no lo han presentado, sorpresa, hoy hay una multa que les puede llegar arriba de 200,000 pesos. Y sigo en esto y me puedo pasar todo el día con esto, Si le rasco, algo no hemos hecho en las empresas. Y eso se llama cumplimiento. ¿De acuerdo? Sale. Bien. Eso es lo que vamos a platicar hoy, ya no me detengo, vamos a empezar. Sale. Las reflexiones de toda la vida. A propósito del CFDI, me dice, una nota de crédito no cancela una factura, que quede claro, Porque me dice algún contribuyente, yo metí una factura por 100, pero esa factura por alguna razón no tiene validez, hago una nota de crédito por 100 y finalmente la cancelo. No, al contrario, tienen dos efectos, una de ingresos y una de egresos. Y la de ingresos juega para pago provisional. Y la de egresos juega como deducción, pero hasta el cierre del ejercicio, ¿no es cierto? Y por ahí van los famosos anticipos, ¿me explicó? Porque al hacer una factura de anticipos, juega para renta y juega para IVA, ¿me expliqué? Y eso es lo que debemos de reparar, porque un anticipo como concepto no es un acto o actividad, y no es ingreso, sin embargo, y el fisco quiere que facturemos los anticipos. Esa es la filosofía del SAT, ¿de acuerdo? Dale, si tienen dudas, venga. Ahora, otro punto. Una vez cobrada la contraprestación total o parcialmente, lo que le decía hace ratito, no deberá ser cancelado el CFDI, ¿de acuerdo? La regla 27135 de la resolución miscelánea. Con la nueva factura se validará el RFC de la factura de tal suerte que si al momento de expedirla se captura mal la información, la factura será rechazada. Bueno, cuando hay error en el RFC, pero cuando ese error provoca que sí sea RFC, pero de otro, a lo mejor no me puedo dar cuenta. Y puede salir la factura así. Ahora, número 4 me dice,
que también ya me adelantaba, la descripción del bien o servicio que se esté facturando, descripción, debe corresponder con la clave del propio bien o servicio tomada del catálogo. Empecé más o menos con esas reflexiones cuando les dije, sí se pueden equivocar en la unidad de medida, sí se pueden equivocar en el producto o el servicio que están facturando, en la clave, pero tiene que ser correcto, que dije, la descripción. Valga el ejemplo del curso que puse, ¿recuerdan ustedes? Curso de CFDI 3.3, eso es lo correcto, sale. Con la emisión y recepción del CFDI, ¿qué es lo que quiere la autoridad? Recaudar más contribución. Este es el punto central, la recaudación de contribuciones. Bueno, sale. Empezamos con este artículo que ya de alguna manera se los anticipaba y me dice, ¿quién está obligado a emitir CFDI? Y vean, por los actos o actividades que realicemos, por los ingresos y por las retenciones. Recuerden que ya lo platicaba. Son los tres supuestos para emitir el CFDI. Bueno, ¿cuáles son los CFDIs que hoy están de moda? Son 5, de ingresos, de egresos, de traslado, de nómina y de pagos. Ahora, un punto importante y voy a jugar con las claves. Si nos vamos a las claves, ahí está. Hay un primer cambio que yo les dije hace un par de minutos. Este catálogo viene del 5 de diciembre del año en curso. Es decir, es lo más nuevo que ha publicado la autoridad. Ahí está un primer cambio en lo que son formas de pago. Sale. Vámonos a otro cambio. Vean. En la parte de lo que es cuando vean tipo relación me dicen, por favor. No, de tipo factor. Ahí está, vean. En tipo relación, vean cuándo se publicaron los nuevos dos conceptos que, por cierto, están subrayados. 5 de diciembre. Porque originalmente había 7 tipos de relación. ¿Qué quiere decir con mi lámina que les puse anteriormente? Cada que emitan un CFDI, de ser posible, lo tienen que ir vinculando, lo tienen que ir relacionando. ¿Me expliqué? Y eso se llama tipo relación. Un ejemplo, vean, un ejemplo. Si emiten una nota de crédito, y vean cómo dice, tipo relación 01, nota de crédito de los documentos relacionados. Entiéndase que al ser genérico, estamos hablando que una nota de crédito disminuye la factura. ¿Por qué conceptos? Por un descuento o una bonificación a ventas. No devolución, porque la devolución, vean la clave 03. ¿Sí queda claro? Que también sería una nota de crédito, pero con una clave diferente. Entonces, ¿qué tengo que decir? Que en esa nota de crédito 01 o 03 tengo que poner los 32 dígitos de la factura original, que es la factura de ingresos, y eso se llama tipo relación. Los 32 dígitos y aparte esta clave, la 03 devolución o 01 nota de crédito. Cuando juguemos con anticipos, van a jugar con dos claves. La clave 07 y va a decir CFDI por aplicación de anticipo. Porque primero sueltan el CFDI de ingresos, ¿de acuerdo? Y luego sueltan el CFDI por la total de la operación. El primero es por el anticipo y luego por el 100%. ¿Qué clave va a llevar? Que como ya tienen un anticipo previo, no van a cobrar el 100% de la operación. Una parte ya está cobrada vía anticipos. Entonces, ¿qué clave van a poner? La 07, CFDI por aplicación de anticipos. ¿Me explicó? Y como forma de pago, va a llevar la clave 30. Y la clave 30 va a decir lo mismo, que ese CFDI se deriva de un anticipo. Entonces, forma de pago y tipo de relación tienen que ir vinculando. Eso quiere decir que todos los CFDI se tienen que ir relacionando. Ahora, ¿cuáles son los conceptos que se adicionan a partir del 5 de diciembre? Vean, factura generada por pagos en parcialidades. Y luego, factura generada por pagos diferidos. Si yo los quisiera confundir, realmente es el mejor momento. ¿Alguien me puede decir lo que es esto? Traten de definirme esto, parcialidades, que a mi gusto tendría que decir pago en varias exhibiciones. ¿Por qué razón? Porque el concepto en sí de parcialidad viene definido en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación y me dice, para que se dé pago en parcialidades o de manera diferida, debo de cumplir con 3 requisitos. Y díganme si ustedes caen ahí. Primer requisito, que sean operaciones con el público en general. Segundo, que se difiera más del 35% del precio de venta para después del 6º mes. Y lo más importante, que el plazo de cobro
exceda de 12 meses. ¿Quién vende en un financiamiento arriba de un año? De ustedes. Arriba de un año, ¿eh? ¿Por qué se quedó esa filosofía? Porque cuando hasta el 2013 hablamos de un concepto de una empresa que sigue operando, que le llamamos abonos chiquitos, ¿no es cierto? Que cobraba cada semana, cada quincena, ¿no es cierto? Y ahí sí, y tenía una ventaja fiscal buenísima, porque lo cobrado es lo que pagaba impuesto. Hoy se reforma esa regla, porque al momento de facturar pagas el impuesto al 100%, aun y cuando cobres de manera parcial. Pero hoy por hoy, aquí, a mi gusto, quiso decir la autoridad, pago en varias exhibiciones, pero dice parcialidades, entonces llévense esa idea. Parcialidades y varias exhibiciones, hoy el SAT lo toma como sinónimos, cuando son dos supuestos diferentes. Pero se agregan esos dos supuestos, ¿queda claro? Si doy financiamiento, le voy a poner tipo relación 0,8, ya sea por varias parcialidades que quiso decir exhibiciones, o la 0,9, si difiero el cobro, ¿de acuerdo? Ahora, un ejemplo. Insisto, vean cómo se puede complicar. Vamos a pensar, bueno, les doy un dato adicional para que vean los cambios, ahora, aún y cuando vienen más adelante. El recibo electrónico de pago, o mejor conocido como complemento electrónico de pago, ¿de acuerdo? Eso, si bien es cierto, iba a entrar en vigencia el 1 de diciembre. Se recorrió, y escuchen esto, va a entrar en vigencia el 1 de abril, no de enero. ¿Que quede claro? O sea, hagan su propio calendario. Va a entrar en vigencia el 1 de abril, ¿estamos de acuerdo? El recibo electrónico de pago. El CFDI 3.3 de ingreso el 1 de enero, pero el recibo electrónico de pago el 1 de abril. ¿Sí me expliqué? Si no se les ocurre otra cosa, exactamente. Sin embargo, ¿cuál es mi comentario? Imagínense que hoy estamos en 1 de abril, y hoy me facturan, y bien, y les pago con cheque, para ver si puedo estar aquí o estoy acá. Si yo les pagara con cheque 1 de abril, ustedes van a poner forma de pago 02, porque ya les di el cheque. ¿Estamos de acuerdo? 02. Pero el cheque, aunque lo depositen hoy, ¿cuándo pasa el cheque? Mañana. Por lo tanto, ¿estoy dando diferimiento? Sí, hasta en tanto el dinero no esté en mi cuenta bancaria, no está cobrado, no se causa el IVA. ¿Me expliqué? Entonces, sorpresa, ¿cuál sería hoy por hoy el tipo de relación? 0,9, factura generada por pagos diferidos. ¿Por qué? Porque estoy difiriendo el cobro. ¿Y por qué? Porque finalmente, según la ley del IVA, hasta en tanto el dinero no está disponible en la cuenta bancaria, el IVA no se causa, aunque físicamente tenga el cheque. ¿Sí queda claro? Y eso viene también en la guía, ¿de acuerdo? Cuando cobren con cheque, y yo agregaría, cuando cobren vía SPEI, que por cierto el SPEI ya lo clasificaron como una transferencia electrónica de fondos. Y hay transferencias que pasan en el mismo día, y hay transferencias que pasan al otro día. Entonces, cuidado, ¿eh? Venga, Ernesto. José Antonio, entonces, Echa. Si estamos a fines de año, igual, a fines de mes, y me dan un cheque a mí, obviamente entonces podemos ahí hacer una planeación. Planeación para ver si pagas o no pagas impuestos. IVA. Básicamente IVA. Sí. Pero ¿qué pasa si yo lo deposito al siguiente mes o al siguiente año? ¿Es acumulable para la otra persona? Ah, claro. ¿Aunque sea cheque? Ven, Ernesto. Oye, Ernesto viene disparado, o viene inspirado. Se mande que su pareja le dijo, vete al curso, no estés dando lata aquí. Voy a dar lata a otro lado. Bueno, Ernesto, que es mi gran amigo. Ernesto, fíjate. Aquí en materia de CFDI siempre se va a romper el esquema que conocemos de toda la vida, que es simetría fiscal. Porque la simetría fiscal, ¿qué me dice? Tú acumulas, yo deduzco. Pero de verdad que se rompe, ¿de acuerdo? Y un ejemplo claro es, yo te doy el cheque el 28 de diciembre, ya te pagué, según yo, ¿me explicó? Pero tú te haces maje, se te olvida, o como se va de vacaciones y se le olvida el cheque. Y lo depositas el 2 de enero. ¿Para quién sería el perjuicio? ¿Para Ernesto o para José Antonio? Para José Antonio, si yo soy el cliente, porque él acumula en diciembre, ¿de acuerdo? Pero yo no deduzco.
Él paga IVA en enero. ¿Por qué? ¿Por qué en enero? Porque hasta en enero cayó el dinero. Pero yo ya no acredito porque se cambió de año. ¿Sí me explicó? Entonces ahí rompemos la simetría fiscal. Y luego mucha gente que dice, oye, y hago un recibo con la clave 04 o una factura, ¿y qué dice? Sustituye el CFDI anterior. Piensan que con ese CFDI le van a dar vida otra vez a la deducción y al acreditamiento. No, se pierde. Por muy sencillo, porque el dinero no está disponible. Artículo 1, letra B de la ley del IVA. Ya te di el cheque, pero no lo has depositado. No, espérame, pero es que él no aplica ese ejemplo, porque el acreedor sí es mi mismo proveedor y yo le pagué al proveedor. Si hubiéramos triangulado con Juan, ahí sí, en el ejemplo que poníamos, pero como se lo di directamente a mi proveedor y el proveedor no lo depositó, sorpresa, no se entiende efectivamente cobrado, de acuerdo al artículo 1, letra B de la ley del IVA. Chécalo. Hasta que el dinero esté disponible. Sin embargo, un punto, les complico un poquito más. ¿Qué pasa? Y cambia un poquito de esfera. Yo le deposito a Ernesto en efectivo. Y le deposito el 31 de diciembre. Y él lo deposita el día 2 de enero. ¿Cuándo causa el IVA él y yo? ¿Cuándo causamos el IVA? En diciembre y no en enero. Porque mucha gente se va con la idea de que hasta que el dinero esté en el banco se causa el IVA. No es cierto. En cash es cuando se cobra el dinero. En lo que es tarjeta de crédito, es en el momento que me acepten la tarjeta, aun y cuando no pase, ¿de acuerdo? Pero, y en banco, en cheque, es hasta que el dinero esté disponible en la cuenta bancaria. Son 3 supuestos. Chequen el artículo 1, letra B, ¿de acuerdo? Mande. En SPAY, pues igual, dependiendo si pasa el mismo día o pasa el otro día. Si pasa el mismo día, no hay bronca, causas el IVA en ese día y en ese mes. Si pasa el otro día, hasta el próximo mes causas hasta que esté disponible, claro. Porque el SPAY, insisto, es una transferencia electrónica de fondos. Pregunta, amigo. Sí, por ejemplo, en la página del SAT, ¿en qué parte es donde se pone el tipo de regresión? ¿En qué? En la página del SAT, ¿en qué rubros se especifica el tipo de regresión? Se complican mucho, pero bueno, imaginémonos el formato de la factura que siempre hemos tenido, siempre. Al igual donde dice lugar de expedición, hay un espacio, un nodo particular para el lugar de expedición y le vamos a poner el código postal. Cuando dice tipo de comprobante, va a decir así, tipo de comprobante y le vamos a poner I de ingreso, P de pago o T de traslado. Igual debe de venir un vínculo donde diga tipo relación y es donde vas a poner estas. ¿Me explicó? Y sí debe de venir, sí debe de venir. Bueno, ok, bueno, seguimos. Ok, seguimos. Vean un par de ejemplos donde la misma ley fiscal, ya se IVA o ya se impuesto a la renta, sí hablan de la obligación de emitir CFDI. Estas láminas van relacionadas con esta primera frase del artículo 29, donde me obliga a emitir CFDI. Bueno, en materia de IVA, artículo 32, me dice, los contribuyentes tendrán la siguiente obligación cuando realicen actos o actividades. ¿Qué obligaciones tienen? Número 1, llevar contabilidad. Que aquí me adelanto con una regla. Eso de contabilidad, no piensen que solamente son las pólizas, no piensen que solamente son los estados financieros, no piensen que solamente son los papeles de trabajo. Les comparto 2 datos. Primero, dentro de la contabilidad juegan los contratos. Ahí está uno. Y número 2, dentro de la contabilidad juega un concepto que se llama control interno. Entonces ya me imagino ustedes que tengan implementado su control interno dentro de su empresa, que luego no sabemos qué es eso. ¿Qué es un control interno definido? Son las reglas políticas y procedimientos que ustedes implementan para una mejor administración de sus recursos. Palabras más, palabras menos. Cuando yo tengo la contingencia de no tener control interno, vean, caso real. Me llaman hace un par de semanas, el abogado ya andaba de viaje y me dice, José Antonio, ¿qué debo de hacer? Porque hoy el tesorero de mi empresa, y de hecho es un hospital muy famoso que se dedica a la atención de los ojos, ¿de acuerdo? Y en México hay poquitos, el que quieran. El tesorero hizo una transferencia de 6 millones de pesos.
y no a un proveedor. Sacó 6 millones a una empresa automotriz y se compró 3 camionetas. Y obviamente las camionetas no fueron facturadas a nombre del hospital, fueron facturadas a nombre de un tercero. ¿Me explicó?